tendo o prazer de receber agora os escritores Leonardo Padura e Martin Cohen, tendo por mediador o escritor Ronaldo Bressani, que é jornalista, autor de Mnemomáquina, Sandilishi e Vishnu, né? O primeiro é um romance e os outros dois são livros de graphic novel, como se diz, né? Então ele é um leitor dos dois autores, um conhecedor de literatura contemporânea, Ronaldo Bressani, e vai conduzir essa conversa que ao final vai ter perguntas de vocês. A gente tem pessoas da produção que vão entregar papéis para que as perguntas sejam encaminhadas por escrito, e na última meia hora do encontro o Ronaldo vai fazer as perguntas que vocês mandarem, aquelas que não tiverem sido respondidas ainda. Então, agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço a presença do Martin Cohen e do Leonardo Padura, que eu convido a subirem aqui junto com o Ronaldo Bressani, o mediador. Muito obrigado. Aqui, acho que vocês estão... Boa tarde. A gente está aqui tem a honra de receber dois dos nomes centrais da literatura hispânica hoje, embora sejam de gerações diferentes. Estou aqui do meu lado direito, Leonardo Padura, que é escritor, jornalista, roteirista, cubano. Escreveu, entre outros livros, escreveu O Homem que Amava os Cachorros e Hereges. Os dois saíram pela Boitempo recentemente. Ele também é colunista da Folha de São Paulo. Do meu lado esquerdo, e de vermelho, está aqui Martin Cohen, professor de literatura e de crítica literária em Buenos Aires, e autor, entre outros, de Ciências Morais, Segundos Afora, e tem mais um livro traduzido no Brasil. 2 vezes Junho, é isso, traduzido no Brasil. A gente vai falar um pouco aqui sobre literatura e política, e crimes também, né? Porque os dois gostam de falar de política e crimes nos seus livros. E queria começar, na verdade, não falando sobre literatura, queria falar sobre outro assunto, assim, só para dar um princípio de conversa. Uma vez que temos aqui um encontro entre um cubano e um argentino, e o último grande encontro na história entre um cubano e um argentino foi entre Fidel e o Che, talvez, ou talvez Jorge Bergoglio. Sim. Mas justamente sobre esse encontro histórico entre Fidel e Jorge Bergoglio, primeiro eu queria fazer uma pergunta para o Padura e depois para o Cohen, são perguntas complementares, talvez. Padura, que relevância você imagina que tem a visita de Jorge Bergoglio, do Papa Francisco, a Cuba, pouco antes, inclusive, da sua visita aos Estados Unidos? Boa tarde. Buenas tardes. Voy a hablar despacio para los que no están con la traducción me puedan entender, y creo que los que están con traducción también me van a entender mejor si hablo despacio, porque está demostrado que cuando un cubano habla despacio está hablando en portugués. Así que creo que me van a entender. Pues hemos tenido en un plazo de 17 años la visita a Cuba de 3 papas. Nunca antes había ido un papa a Cuba, pero en el año 98 estuvo Juan Pablo II, hace 5 o 6 años estuvo Benedicto XVI, y ahora
acabamos de despedir al Papa Francisco. Cada uno de estos papas tenía, como ustedes saben, una personalidad diferente y sus visitas fueron diferentes. La de Juan Pablo II fue una visita muy combativa, en el sentido de que él iba a obtener cosas, fue a obtener cosas y fue en un momento muy complicado económicamente para Cuba, los años 90, después de la desaparición de la Unión Soviética. Y discúlpenme si hago esta historia, pero creo que vale la pena para entender qué ha pasado ahora. Y bueno, tuvo un discurso en el que de alguna manera confrontaba a las autoridades cubanas y ganó muchas cosas para la Iglesia, fundamentalmente, y en consecuencia también para la sociedad cubana. El Papa Benedicto XVI, que tenía ese carácter más apacible, más filosófico, más teológico, pues nos habló mucho de religión y fue una visita que nos dejó un poco insatisfechos a todos, porque no era ni combativa ni conciliatoria, sino todo lo contrario. Y ahora llega a Cuba un papa que habla en español, que hoy vi una foto de un primer plano de los zapatos con que fue a Cuba, unos zapatos viejos que se ven que están gastados, latinoamericano, argentino, y que viene con un discurso completamente cargado de segundas intenciones, en el sentido de que no era ni de confrontación, ni era un discurso que tuviera que ver con la situación interna de Cuba. Él utilizó todas las metáforas bíblicas, católicas posibles para hablar, primero, de manera muy directa, de un tema que para él es esencial, que es el tema de la pobreza. Un tema que nos incluye a todos, incluso a los Estados Unidos. La desigualdad, la pobreza, pero sobre todo venía con la intención de crear una atmósfera positiva para el segundo paso de su visita, que era a los Estados Unidos. Y pienso que sobre todo haya sido muy importante las conversaciones, es así, absolutamente privadas, y por eso estoy suponiendo, con Raúl Castro en La Habana y con Barack Obama en los Estados Unidos, con respecto a cómo va a continuar este proceso que se ha iniciado con el restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. El 17 de diciembre del año pasado, cuando se anunció que se iban a comenzar estas conversaciones para restablecer relaciones, en Cuba creo que nadie imaginaba que se fuera a anunciar algo así. Y si en Cuba nadie se lo imaginaba, creo que en el resto del mundo pasaba más o menos lo mismo. Yo nací en el año 1955 y desde que tengo uso de razón he vivido en un país que está en confrontación con los Estados Unidos. Y esa confrontación ya casi que nos parecía eterna. Y siempre recuerdo que en el año 1989, cuando cayó el muro de Berlín, mi madre me dijo, yo no pensé que yo viera que algo así ocurría. Bueno, pues mi madre, que cumplió este año 87, ha visto también el restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, lo cual quiere decir que el ser humano a lo largo de su vida ve muchas cosas que no se imagina
que alguna vez va a haber. Y ahora lo que está pendiente es que estas relaciones adquieran un carácter normal. No puede ser normal la relación entre dos países cuando uno de esos dos países tiene una ley de embargo, de bloqueo con respecto al otro. No es normal. Porque, por ejemplo, Estados Unidos no tiene una ley de embargo con China o con Vietnam, pero la mantiene con Cuba. Y son los puntos en los que creo que este Papa latinoamericano, argentino, tan centrado en asuntos capitales de la sociedad contemporánea, haya tenido otra vez un papel importante en este paso por los dos países. Y creo que los cubanos estamos muy agradecidos por lo que este Papa ha hecho en ese sentido. Él, y eso un poco a la gente de mi generación nos produce, es algo que casi que es un poco cómico. Constantemente, en todas sus presentaciones en Cuba, terminaba pidiéndole a todos los cubanos que rezaran por él. Él sabe que necesita que recen por él. Y le pedía a los cubanos que rezaran por él. Y a mí eso me resulta simpático porque hace 25, 30 años en Cuba rezar era prácticamente un delito. El que confesaba que tenía una creencia religiosa católica, cristiana, de la santería afrocubana, socialmente era una persona marginada, porque cualquier creencia religiosa era una actitud antimarxista, y una actitud antimarxista era, por carácter transitivo, una actitud contrarrevolucionaria, porque la revolución cubana era de carácter marxista. Eso demuestra cómo la política cambia a lo largo de los años y cómo el pragmatismo muchas veces necesita imponerse. Y pienso que este Papa ha aprovechado esa realidad de la política y ha utilizado los elementos pragmáticos que existen en la sociedad norteamericana y en la sociedad cubana para lograr algo tan importante como este hecho de que hoy en el hotel en que estoy venía un señor muy sonriente, de estas personas que necesitan hablar y están en un ascensor con otra persona, y me pregunta, ¿y de dónde es usted? En inglés, me pregunta, ¿de dónde es usted? Y digo, de Cuba, y se ríe. Y le digo, ¿y usted? Y me dice, de Estados Unidos. Y digo, qué bueno que estamos los dos juntos ahora en un ascensor, porque ahora somos vecinos y ya no somos enemigos. Así que las cosas han cambiado bastante. E Leonardo, você está mais para o catolicismo ou para a santeria, você? Yo creo en cosas que no son tan místicas, no son tan místicas y que son mucho más cercanas a la realidad, a la vida cotidiana. Yo no tengo creencias religiosas. Me eduqué en un país que el ateísmo era fundamental, era la política del Estado. Además tuve un desencuentro muy grande con la Iglesia Católica. A los 7 años me declaré ateo porque mi madre, que es católica, quería que yo hiciera la comunión. Yo fui a la iglesia, hice el catecismo, hice la comunión y al día siguiente le dije a mi madre, no vengo más a la iglesia. Y mi madre me preguntó, ¿pero por qué no vas más a la iglesia? Digo, porque los curas trabajan los domingos y los domingos es el día que yo tengo libre para jugar béisbol y a mí me importa más el béisbol que la salvación de mi alma.
y por eso decidí que lo que quería era jugar béisbol. Y por eso creo en el béisbol, creo en la literatura, creo en la amistad, creo en la fraternidad, creo en las cosas buenas que pueden dar la vida y las personas, pero respeto mucho las creencias religiosas de las personas y a la vez los envidio a los creyentes. Tengo un amigo muy querido que es católico, él es dominicano, y me dice, no sabes lo que estás haciendo con no creer. Dice, porque ahora estamos aquí fumándonos un tabaco, un charuto, como dicen ustedes, tomándonos un ron, y nos parece que esto es entre amigos, en una playa, y nos parece que esto es lo mejor del mundo. Dice, no, lo mejor viene después. Y tú no crees en eso. Yo estoy disfrutando y estoy ya desde ahora disfrutando lo que viene después, que es mejor todavía. Así que les tengo envidia. Muito bem. Bom, então temos um testemunho bastante imparcial do Bergoglio. Martim, que eu imagino que não seja também católico, você acompanhou o Jorge Bergoglio de outra perspectiva, de outro ponto de vista, né? Inclusive, Bergoglio tinha uma certa atuação um pouco mais conservadora enquanto cardeal, arcebispo em Buenos Aires. Inclusive, ele perseguiu um pouquinho ali o Leon Ferrari, né? Um pouquinho. Eu queria saber o que você acha, assim, mudou o Jorge para Francisco, mudou muito ou ainda é a mesma pessoa sob uma pele diferente? Buenas tardes a todos. No persiguió un poquito, persiguió mucho, en favor de la represión, de la censura y del atraso, que de eso trabaja, es cura. Yo tengo también un gran respeto por todas las creencias, porque es lo que corresponde, tener respeto por la posición y la postura de todos. Mi posición no es solo de no creencia, al igual que Padura, no tengo creencias religiosas. La que me estaba destinada a mí era el judaísmo, he sido formado para la creencia judía y quizás un poco antes de los 7 años ya había decidido que no iban a contar conmigo. Fútbol. Cuando uno tiene un régimen de dioses superiores como los del béisbol o el fútbol, uno ya tiene otro horizonte. No, pero seriamente, para mí Cuba es justamente una referencia de absoluto orgullo, de impulsar una política de alfabetización y de ateísmo. Es decir, la religión, incluso con un papa aparentemente tan simpático como este, preferible probablemente a los anteriores, por lo pronto yo prefiero estos zapatos y no aquellos otros, no deja de ser un representante de una religión, es decir, de la ignorancia y del atraso, y de la represión, y de la censura. Todavía estaríamos en ese punto discutiendo si la homosexualidad es una enfermedad o no. No estoy yo dispuesto a situarme en una discusión a esta altura, en el año 2015, sobre si la homosexualidad es una enfermedad que debemos condenar o, en el mejor de los casos, que sería la posición aparentemente más humanitaria de Bergoglio, sentir compasión por estos desviados sexuales y ayudarlos a salvar su alma, normalizando su sexualidad. Yo rechazo completamente ese tipo de posición. Y Bergoglio no puede, incluso tomando las posiciones que toma, que son quizás las mejores que puedan esperarse de un papa. Por fin alguien dice algo sobre la pedofilia desde adentro de la Iglesia. Por fin. Porque como suele ocurrir con las posiciones tan rígidamente moralistas, como suele ocurrir muy a menudo con quienes se ponen tan estrictamente moralistas, la religión es una máquina de depravados. Entonces, en nombre de la defensa moral de la rigidez sexual, de las relaciones sexuales solo bajo sacramento, que no sé cuántos están en condiciones de sostener eso,
pero es esa la indicación. Relaciones sexuales solo bajo sacramento, solo bajo el casamiento religioso. Y si no, al infierno. ¿Vamos a sostener eso? Pues, lo otro es hipocresía. Lo demás es hipocresía. Solo bajo sacramento religioso. Y a los homosexuales, el infierno. Estas posiciones de tan estricta rigidez moralista provoca una máquina de abusadores de niños. No paran de tocar niños, no paran de manosear niños. Bueno, hay que decir que al menos este Papa enfrentó eso. Lo prefiero a los otros, ya que los visitaron tanto. Mi posición y mi orgullo es Cuba. Mi referencia como proyecto político de alfabetización, de expansión de la cultura, es Cuba. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que un sector importantísimo del pensamiento católico es retrógrado y reaccionario. El problema es que eso se debe a un pensamiento ortodoxo. Y lo triste es que otros pensamientos que pudieran ser más abiertos comulguen con otras ortodoxias. No voy a hablar ya del ejército islámico y todo lo que significa esa barbaridad que están haciendo en varios países del norte de África. Pero yo pienso que la ortodoxia llevada a extremos en que se convierte prácticamente en ley es una aberración social, política, filosófica que hemos padecido todos. Y por eso es tan saludable que la sociedad cubana haya permitido incluso que un pensamiento tan ortodoxo como el pensamiento católico sea libremente practicado en Cuba. Porque reprimirlo es peor. O reprimir la homosexualidad como se reprimió en Cuba también es peor. Dos de los grandes escritores cubanos del siglo XX, José Lezama Lima y Virgilio Piñera, murieron en los años 70 en el ostracismo total, porque eran homosexuales y porque además Lezama Lima era católico. Entonces, eso por suerte se ha superado en Cuba de una manera creo que irreversible, pero se practicó también en nombre de una ortodoxia y sobre todo en nombre del mejoramiento de la humanidad. Se pretendía mejorar la humanidad en un país donde por ley, por ordenanza, por compulsión social, las creencias religiosas o las prácticas sexuales eran condenadas y marginadas. De acuerdo. Y además, bueno, como es una conversación hasta aquí entre dos ateos, efectivamente hacemos gala de nuestra flexibilidad y nuestra apertura. Creo hasta donde sé que heterosexuales. Hasta donde sé. Que de allá para acá. Yo a veces. Hoy no sé. Depende. Uno tiene sus días, ¿no? Porque efectivamente el dogma es siempre retrógrado. El dogma es siempre, todo dogma es siempre enemigo del pensamiento. Solo que, a mi entender, cuando el marxismo se vuelve dogma, se le hace violencia al marxismo. El pensamiento marxista es un pensamiento crítico. Por lo tanto, se lo violenta si se lo convierte en dogma. Y se lo violentó cuando se convirtió en dogma. Y efectivamente la política de sexualidad
Ahí ya no es mi orgullo Cuba, debo decirlo, claro. Y totalmente de acuerdo con la inconveniencia, casi diríamos, de estrategia política de la persecución y de la prohibición. Pero debo confesar que si yo tuviese creencias, convicciones religiosas, es decir, si yo supusiera que tengo a Dios de mi lado, sería ortodoxo. Yo no soy ortodoxo porque mis convicciones son políticas, son ideológicas, son sociales, tienen que ver con mi manera de ver el mundo, con lo que pienso de la sociedad. No tengo un respaldo trascendental detrás de lo que yo pienso, es lo que yo pienso. Y como no tengo un respaldo trascendental, estoy siempre dispuesto a pensar que me puedo estar equivocando. Y estoy siempre dispuesto a revisar mis posiciones, a escuchar alternativas y a modificar, a no ser dogmático. Pero si yo tuviese convicciones que contaran con el respaldo de Dios, sería ortodoxo porque esa ley no requiere flexibilidad. Es Dios. Yo porque no creo en Dios, por eso estoy hablando con esta soltura. Pero si yo supusiese que mis convicciones responden a un principio y a una verdad eterna y definitiva como Dios, sería ortodoxo. La ortodoxia y el dogma no le hacen violencia a la religión, le hacen violencia al marxismo, que es pensamiento crítico. Pero toda religión se funda en la existencia de una trascendencia llamada Dios. El dogma le es pertinente, el dogma le pertenece, tienden al dogma, porque postulan un Dios trascendental. Si yo contara con un Dios trascendental, los dioses que yo tengo son más modestos, los del fútbol, Maradona, que nos obligan a revisar todo el tiempo las posiciones, porque ellos las cambian. Maradona no piensa 2 días seguidos lo mismo. ¿Qué podemos hacer con un Dios así? Pero si yo creyera realmente en un Dios como el de la Biblia, en el Jehová, sería absolutamente dogmático. Y esa ilusión que tiene tu amigo de lo que yo envidio al creyente es esa seguridad que yo nunca tengo. Una réplica por si volvés a hablar con tu amigo. No es tan seguro de que se dupliquen los placeres, los de la tierra y luego los del cielo, porque la indicación para ganar los placeres del cielo es renunciar a los placeres de la tierra. Incluso o futebol. Bom, a gente já começou a falar de política aqui, a minha pergunta era sobre política, né? Mas de uma outra maneira, assim, já conjugando com a literatura, né? O tempo da história pode ser sempre relativizado quando ele se confronta com a literatura. Assim, o Padura ele viu novos pontos de vista do assassinato de Trotsky, no Homem que Amava os Cachorros, e assim também o Coan se deteve sobre os anos mais terríveis da ditadura argentina, né? Em livros como Ciências Morais. Ahí hay dos supuestos, dos premisas. Una es que la literatura existe para comunicar ideas. Yo no estoy de acuerdo. Y es una premisa muy fuerte en la tradición de literatura política. Usar a la literatura para comunicar ideas no es lo que yo pienso de la literatura. Pero además, esas ideas están decididas desde antes. En esa tradición de literatura política, como literatura de mensaje, el mensaje ya está decidido. El escritor ya lo sabe. Y la literatura, en esos casos, se reduce a ser la instrumentación de un sentido que ya estaba definido. Yo tengo otra visión de la literatura. Para mí, la literatura, la escritura, la lectura abren y multiplican sentidos. No se saben desde antes. Para mí, un texto que tiene una idea previa y cuando lo he terminado de leer llego a la misma idea que ya estaba desde antes, desde el punto de vista del dogma político puede ser muy eficaz. Desde el punto de vista de la literatura es un fracaso. Porque la experiencia de escribir, la experiencia de leer, es para mí una experiencia de un sentido abierto. No sabemos lo que va a pasar. Escribimos con cierta intención, creo, ¿no? Un plan posible, una trama que tenemos pensada, una intención de cómo vemos un determinado tema. Pero la experiencia de la escritura, como la experiencia de la lectura, pone
a funcionar sentidos que no sabíamos desde antes. Y a veces los que escribimos no lo sabemos después, los detecta el lector, los produce el lector, no estaban nuestras intenciones. Creo en una literatura siempre abierta, siempre múltiple, siempre, ¿cómo decir?, que siempre puede dudar de sus propias certezas. Un poco en relación a lo que hablábamos antes, me parece que en términos del dogma y de las ortodoxias, la literatura es una práctica del antidogma, porque pone a las palabras, lleva a las palabras al grado más intenso y más rico de la producción de sentidos. Es lo contrario de la fijeza que todo dogma quiere. Y a veces, en nombre de la función política de la literatura, se la lleva al dogma. Insisto, se la convierte en un instrumento para una idea ya decidida. Creo en lo que el lenguaje puede producir, en lo que el lenguaje es capaz de generar. Y eso siempre está abierto y siempre se multiplica. Yo estoy de acuerdo y a la vez no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la palabra es el instrumento de que se vale el escritor para transmitir ideas, sentimientos, sensaciones, certezas, dudas, interrogaciones. Pero ¿qué es eso? Es sobre todo un instrumento. Si la literatura fuera solo palabras, la obra literaria más importante que se hubiera escrito sería el diccionario, porque están todas las palabras, con todos sus posibles significados. Y el diccionario no es literatura, el diccionario es un instrumento que utilizamos para encontrar el sentido de las palabras. Es una obra incluso que se puede catalogar de una obra de carácter científico, no artístico. Yo lo que he tratado de hacer, y es el aprendizaje y la tradición de la que me nutro y de la que vengo, es utilizar la literatura para hablar de una realidad, para hablar de una circunstancia, en mi caso tan específica, tan compleja como la cubana, pero tratando de que se vea desde una perspectiva más abierta, es decir, desde una perspectiva universal. ¿Qué quiero decir con todo esto? La literatura occidental, desde el surgimiento de la novela, quiso decir algo, quiso transmitir un mensaje. El Quijote es un alegato contra las novelas de caballería. Y si seguimos toda la historia de la novela, específicamente de la novela, no voy a hablar ahora del teatro, de la poesía, donde hay características que son específicas y son historias que son diferentes a la de la novela tiene una historia propia de ella. Vemos que siempre nos ha servido, decía Flaubert cuando escribió Madame Bovary, que lo único que él se proponía era llegar al alma de las cosas. Es decir, presentando una historia, presentando unos sentimientos, presentando unos personajes, un conflicto, llegar al alma de las cosas. Y creo que esa es una de las misiones del novelista. Por eso creo mucho en la intención en la literatura. Lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que esa intención no puede ser dogmática, porque cuando es dogmática se convierte en una literatura de carácter político, y esa literatura de carácter político tiene un triste destino, y es que es utilizada por los políticos y se pone en función de los políticos. Ha habido casos de escritores que practican la política, ejercen la política, y bueno, ahí tiene un sentido específico, pero no es lo más frecuente. Pienso, por tanto, que a la hora de escribir una novela, y sobre todo, como tú decías,
Ronaldo, de tocar la historia y reinterpretar la historia. El novelista está dando una visión del mundo, está creando un universo para que el lector participe de él. Y su capacidad artística es mayor en la medida en que esa propuesta que hace el escritor es lo suficientemente amplia, diría incluso que ambigua, como para que cada lector pueda completar su visión, su propia visión del mundo a partir de sus expectativas y necesidades de esa propuesta que ha hecho el escritor en su texto. La literatura de compromiso tuvo un papel importante en el desarrollo de la literatura en el siglo XX. Hoy está muy devaluada como posibilidad. Pero creo que el escritor sigue siendo un ser con un compromiso, con la literatura, pero también con la sociedad. Un escritor que no se comprometa con la sociedad está escribiendo una literatura que lo satisface a él en primer término y difícilmente pueda satisfacer las necesidades de otras personas, más allá de un simple entretenimiento, de un simple juego literario, pero difícilmente de enriquecimiento cultural, ideológico, intelectual del que recibe ese texto de un escritor. Gracias. El diccionario es el mejor ejemplo, porque justamente la voluntad, la utopía del diccionario es que las palabras pudiesen tener un sentido fijo. Y si hay más de un sentido, se los puede fijar también. Es lo contrario de la literatura. Yo diría, el diccionario, y ya que estamos en la Asociación de los Abogados de San Paulo, el discurso jurídico es el otro caso de un tipo de discurso que cree que una palabra cree en la posibilidad de que algo que se dice signifique una cosa. Y solo esa. Y si es más de una cosa, que también se puede establecer cuántas son, 4, 5. La idea de la significación abierta, que no sabemos lo que puede llegar a significar para cada lector, eso no le cabe al diccionario, ni al discurso jurídico. Existe la intención, pero existe también la distancia fatal entre la intención de lo que queremos decir y lo que decimos. Los argentinos, en vez de enviarles un papa, deberíamos enviar psicoanálisis a Cuba. Porque efectivamente... Y les devolveremos más papas. Porque los vamos a volver locos a todos. Nuestras exportaciones no son gran cosa, hay que decirlo. Pero es esa instancia cotidiana, ni siquiera ya en la literatura, donde uno verifica que una cosa es lo que uno quiere decir y otra cosa es lo que dice. Y que en lo que uno dice hay muchas más cosas que las que uno quería decir. Por eso gastamos los argentinos las fortunas que gastamos en eso. Esto vamos a matar del corazón a Ronaldo. Pero creo que el gran reto del escritor es ese, entre la capacidad, la posibilidad de lo que quiere decir y la capacidad de lo que logra decir. Ese es el gran reto del escritor. ¿Cómo es capaz de expresar lo que tiene en la mente? A través de las palabras. Aquí hay una cosa, pero que creo que no es de contradicción, son eventualmente complementarias. Vos estás pensando en el escritor y yo estoy pensando en el lector. Yo estoy pensando en el lector. Igual cuando dijimos de las palabras, vos dijiste el diccionario y yo dije, pero nombraste a Lezama Lima, Paradiso. Has llevado al lenguaje, porque justamente no es la relación con las palabras que tenemos cotidianamente. En eso pensaba yo cuando decía con las palabras. Encontrar en el castellano y la lengua que cada uno escriba y use, lo que Lezama Lima descubrió que había en el castellano y que nadie más podría haber supuesto, porque esa lengua parece otra. Cada palabra está en el diccionario. Cada una de las palabras de paradiso,
de Lezama Lima está en el diccionario y a la vez cada una parece distinta. Cada una la leemos como si la encontráramos por primera vez en nuestras vidas. Mirado desde el lector, yo diría, estoy de acuerdo con la perspectiva, vos decías, perdón si no lo cito bien, el escritor dispone de un universo con una intención, el lector lo completa. Pero todavía en la idea de que el lector completa lo que el escritor propone, todavía está dentro de lo que el escritor ha decidido o ha, de alguna manera, dispuesto. Yo creo que no solo lo completa, a veces lo completa y a veces lo lleva hacia lugares que el escritor ni se imaginó y que pueden ser lugares tanto o más apasionantes que lo que el escritor imaginó. Porque suponerlo completando es como si fuese esos dibujos que existían para niños. No digo que hayas dicho eso, ojo, pero quiero decir que estaban marcados y uno unía los puntos y hacía el dibujo, pero hacía un dibujo que ya estaba decidido desde antes. Uniendo esos puntos, el dibujo iba a ser el que uno finalmente hacía. Uno efectivamente dispone, uno escribe con una intención, uno ha pensado algo, uno quiere decir algo. Desde el punto de vista de lo que pasa cuando uno escribe, efectivamente es así. Pero el lector no tiene por qué responder a eso. Yo como lector no respondo a eso. No me pregunto qué quiso decir. No me pregunto qué intenciones tuvo. Me pregunto qué dice el escritor. No, el texto. Que, digamos, quizás ese texto diga lo que el escritor quería decir. Vuelvo al ejemplo del psicoanálisis, aunque no es indispensable llegar a tanto. Siempre se dice más de lo que uno sabe que está diciendo, por suerte. Entonces, en lugar de que el lector enfrente el texto como una especie de adivinanza, hay un sentido que es el que el escritor tiene en mente. La idea del texto, estas ideas no son mías, estoy citando. La idea del texto como el tesoro escondido. La idea de que un texto tiene un tesoro escondido y ese tesoro es su sentido o es su mensaje. Y el lector lo que tiene que hacer es ir y encontrarlo. Todavía en eso, que parece un lugar activo para el lector, que completa, que indaga, que todavía es un lugar pasivo, porque no hace sino encontrar un sentido o completar un sentido que ya estaba de alguna manera decidido o dispuesto. El lector produce sentidos en el texto y con el texto, que muy a menudo el escritor ni siquiera imaginó. Por eso se da muchas veces en los encuentros entre escritores y lectores, los lectores acuden intrigados a ver qué es lo que tiene para decir el escritor, pero el escritor va intrigado a ver qué tienen para decir los lectores, qué vieron ahí que uno no habría imaginado, aunque lo escribió. Bien. Bom, saindo um pouco da política, vamos voltar a um terreno aqui muito conhecido aqui da plateia, que são os crimes, né? Imagino que a plateia goste muito do assunto. E crimes, né? E vocês também gostam. Por que sabem tanto? Talvez um pouco mais que nós. Enfim, temos aqui dois grandes livros que têm crimes no seu bojo, né? O Homem que Amava os Cachorros reconstituiu o assassinato do Trotsky. Aliás, me lembra muito aquele Três Tristes Tigres, do Cabreiro Infante, que tem aquelas reconstituições do assassinato de Trotsky por vários escritores cubanos. É muito divertido aquilo. E o Segundos Fora, ele começa falando de uma luta entre o Dempsey e o Firpo, e também fala da Sinfonia de Mahler no Teatro Colón, mas um crime se cruza essas duas histórias, transformando completamente a narrativa, né? Eu queria saber, assim, uma pergunta mais prosaica, talvez. As influências de vocês na escritura criminal, da literatura policial, você, enfim, tem vários livros, quase estritamente romances policiais mesmo, né, que são as narrativas do Mário. E quais são os seus atores favoritos, assim, nesse campo? Quais são as estratégias do romance policial que enfim, que fertilizaram a literatura de cada um de vocês?
Creo que como casi todo el mundo, yo empecé leyendo las novelas policíacas que me caían en las manos. En los años 60, 70 en Cuba, ya no se importaban libros. Ya los libros solamente eran ediciones que se hacían en Cuba. Y había una colección de novelas policíacas que se llamaba El Dragón, que se dedicó a publicar los clásicos de la novela policial. 2 o 3 libros de Agatha Christie, de John Dixon Carr, una novela de Chandler, una de Hammett, y así. Y esa fue un poco la educación sentimental que yo recibí en la novela policial. Después en Cuba se empezó a escribir novela policial. Y se escribió una novela policial que era una novela policial fundamentalmente de propaganda política. Eran novelas que incluso las promovía el Ministerio del Interior y se le llamaba novela policial revolucionaria. Existió. Y se publicó mucho durante los años 70 y 80. En los años 70, en Cuba hubo que inventar rápidamente escritores, porque yo mencioné a Lezama y a Virgilio, pero Lezama y Virgilio son la punta de un iceberg en el que había decenas de escritores cubanos que fueron marginados en esos años y que no podían publicar sus libros. Y se inventaron, entre otros, los escritores policíacos. Yo tuve la suerte de que en los años 80 pude entrar en contacto con un tipo de literatura policial diferente. Estuve en España, pude comprar ejemplares de autores como los nuevos escritores policíacos españoles, Manuel Vázquez Montalbán, los nuevos escritores policíacos franceses, todo este grupo posterior a mayo del 68, los nuevos escritores norteamericanos, y a la vez es el momento en el que, de una forma o de otra, conozco 3 o 4 escritores de la periferia de la literatura policial, Vázquez Montalbán es uno, que escribían una literatura policíaca en la que había algo que habitualmente no existe en la novela policial tradicional, que es la voluntad de estilo. Escritores como Rubén Fonseca, como Leonardo Sciascia o como Soriano, Osvaldo Soriano, el argentino, además de Vázquez Montalbán. Escritores todos de una cultura mucho más cercana, escritores que trataban de hacer una literatura social en la novela policial, y eso fue fundamental a la hora de que yo decidiera escribir novelas policiales y decidiera escribirlas con esa perspectiva. Es decir, para mí la novela policial como género no es importante. Lo importante es la capacidad que tiene la estructura de la novela policial y el terreno de interés de la novela policial, que es siempre el lado más oscuro de la sociedad, para revelar exactamente eso, el estado de una sociedad, y porque además se puede hacer ese tipo de literatura policial escribiendo lo que es más importante, escribiendo literatura. Só fazer um breve aviso antes. A gente distribuiu algumas fichas aí para vocês fazerem algumas perguntas. Eu vou fazer mais algumas perguntas aqui, mas daqui a pouco vocês podem já passar para a gente as perguntas. Por favor. Gracias. Yo podría dar una respuesta muy argentina. Borges. Y casi podría decir, ahí empiezo y termino. Sí. En el sentido de lo que Padura bien decía también, la idea de que el policial tiene, podríamos decir en estado puro, la idea de la matriz narrativa, de cómo funciona una narración. En realidad digo Borges y debería agregar en mis lecturas o en mi formación
a Ricardo Piglia. Y lo que Piglia hace no solo al narrar policiales como por ejemplo en su novela Blanco Nocturno, sino sus reflexiones sobre el policial. En realidad, tanto Piglia como Borges han sido muy importantes para mí por sus reflexiones sobre el género, antes incluso o más incluso que por su producción en el género. Es decir, cómo detectaron ahí lo que Padura bien decía. Hay algo de lo que es el motor de una narración que funciona en la trama policial como en pocos géneros. Y de hecho yo personalmente en la novela que vos mencionabas, que es Segundos Afuera, lo utilicé, yo diría estrictamente así. Necesitaba el motor que hiciera avanzar una narración. Y en cuanto uno pone un crimen y una investigación, la narración já está funcionando. Ainda para você, uma outra pergunta aqui, voltando à política. O Mundial de 78, a Guerra das Malvinas de 82, eles foram episódios em que a maior parte da população argentina, de alguma maneira, deixou de olhar ali os horrores da ditadura, né? E você retomou essas chagas nos seus livros, como um modo até, talvez, de lembrar os horrores que porque a população argentina passou. Eu pergunto isso porque especialmente à luz, talvez seja um tema um pouco desagradável, mas enfim, especialmente à luz de recentes manifestações que você deve ter acompanhado aqui no Brasil, que foram muito críticas ao atual governo, pedindo críticas ao governo federal, ao atual governo, em que muitas pessoas pediram a volta dos militares e a volta, aliás, que os militares dessem o jeito nessa situação que está aí, né? Será que a literatura também não pode ser, de alguma maneira, ainda que não seja esse o principal instrumento dela, o principal objetivo dela, não seria também um meio de, talvez, lembrar que os horrores aconteceram há não muito tempo e que a literatura pode ser um caminho para que essas lembranças estejam sempre aí acesas? A mí me parece que la cualidad o una de las cualidades diferenciales en la literatura es que la pregunta por el cómo es más importante que la pregunta por el qué. Y seguramente es el uso social del discurso donde esta característica es más fuerte. El cómo decide todo, y de hecho cuando uno se dispone a escribir, la pregunta que hace se hace ante, digamos, las preguntas decisivas son ¿cómo? ¿Cómo voy a narrar esto? ¿Cómo voy a representar esto? Y en el sentido de una articulación con un pasado político, como puede ser el de la dictadura militar en Argentina, vos decías que hubo reclamos de que los militares volvieran. Bueno, porque hay, digamos, para la imbecilidad no hay límites, evidentemente. Siempre, ¿no? Siempre hay un grado más del que uno podría concebir, pero encuentro en el predominio del cómo una posibilidad política, y tiene que ver con lo que comentábamos antes, frente al mensaje, ¿no?, que cristaliza el qué, la manera en que una literatura puede explorar, indagar en el cómo, adquiere un sentido político también, que es cómo pudo suceder eso. Y no es una explicación necesariamente, digamos, de tipo politológica o sociológica, sino el modo en que la literatura puede rastrear y captar vivencias en el orden cotidiano. Ningún régimen político, ni el más feroz, ni el más arbitrario, como podría serlo sin dudas la dictadura militar que hubo en la Argentina, ningún régimen político se sostiene solo mediante la imposición violenta. Ojalá fuera solo mediante la imposición violenta. Si fuese solo una cuestión de imposición violenta, no dejaría de ser una forma de debilidad. Hay que decir que aún los regímenes más autoritarios y más represivos funcionan y duran porque logran articular un cierto grado de lo que se llamaría hegemonía, algún grado de aceptación,
No estoy pensando en las formas más abiertas de complicidad o de aceptación. Estoy hablando en los distintos y complejos grados de aceptación pasiva o complicidad pasiva o acostumbramiento o resignación. Sin esos factores no podríamos explicar un proceso político o una dictadura que dura una cierta cantidad de años. Entonces, sin duda hay en el fondo una discusión política, hay una discusión política de fondo entre una resistencia a una dictadura militar, una política de resistencia a una dictadura militar, una política represiva, una política económica que lleva adelante un gobierno militar con ciertos intereses y una dictadura con ciertos intereses. Pero hay una zona que a mí me resulta particularmente propicia para las preguntas de la literatura, para la pregunta por el cómo, que es de qué manera eso funciona en la vida cotidiana para producir aceptación. Cuando la represión se instala como represión y funciona como violencia, ahí hay algo efectivamente grave desde el punto de vista político. Cuando la represión se vuelve normal, hay algo para mí mucho más grave, porque la represión funciona realmente bien cuando consigue naturalizarse y en esa naturalización consigue un cierto grado de aceptación. La literatura y la posibilidad que la literatura tiene de indagar en la representación de ciertas situaciones cotidianas muy concretas, me parece un lugar muy propicio para hacerse esa pregunta. ¿Cómo pudo esto parecernos normal? En Ciencias Morales, disculpas que haga referencia a un libro que yo mismo escribí, me atrevería a decir que la cuestión es esa. Y por lo menos el trabajo de escritura que yo intenté es que para el lector, que yo intenté, pero luego cada lector me dirá qué pasó. Es como si transcurrieran al mismo tiempo la aberración y la normalidad, lo inaceptable y la aceptación, la ley y la transgresión, pero al mismo tiempo y no como cosas enfrentadas. Entonces, cuando una imposición política atraviesa las vidas cotidianas, recorre todas nuestras relaciones cotidianas, de modo que podamos aceptarla, ahí es donde un régimen político funciona, aún y sobre todo en términos represivos. Yo viví el Mundial 78 con un fervor absoluto. Podría disculparme en los 11 años de edad que yo tenía, pero no dejo, pese a eso, no dejo de interrogar ese fervor. No dejo de interrogar la ceguera de todo, hablando de dogma, la ceguera de todo patriotismo. ¿Qué fue exactamente esa euforia que me llevó a las calles noche tras noche? ¿Por qué también yo saltaba eufórico diciendo, el que no salta es un holandés? Ante lo cual intervino Borges diciendo, pero ¿qué tiene de malo ser holandés? Y citaba grandes filósofos y grandes artistas holandeses diciendo, bueno, no hay por qué saltar. Yo era uno de los tarados que saltaba. Y necesito interrogar qué pasó conmigo. ¿Qué pasó conmigo en Malvinas? ¿Por qué yo mismo a los 15 años sentí, consideré, actué la idea de que la soberanía de la patria sobre esas islas era más importante que ninguna otra cosa? Lo digo con vergüenza de mí, hablando de retractaciones y de posiciones críticas. ¿Qué me pasó? ¿Quién fui? ¿Quién fui? ¿Qué había en mí? ¿Qué me impulsó? ¿Qué me llevó a la calle? A pensar que por sobre todas las cosas estaba ese Dios que se llama patria y que a eso yo tenía que responder. En gran medida, algunos de estos libros o algunas de las páginas de estos libros fueron escritas para tratar de entender cómo pudo pasarme eso o cómo pudo pasar eso. Padura, o seu novo livro, Hereges, ele retoma o tema dos refugiados judeus que foram recusados por Cuba em 1939. Coincidentemente, a crise síria nos coloca esse tema novamente como centro dos debates, né?
Só que no seu livro os imigrados eles são rejeitados, né? Dá para se fazer algum tipo de paralelo entre aquela rejeição que houve entre os imigrados judeus em Cuba, um país sempre tão gentil, e hoje com a Hungria, que tem feito o mesmo em relação aos sírios? Creo que el drama de unas personas que piden refugio más o menos siempre tiene los mismos orígenes. Nadie quisiera salir de esa manera del lugar al cual pertenece, de su país, de su territorio, de su casa. Y cuando se ve impulsado a hacerlo por cuestiones de vida o muerte, siempre tiene una esencia que es bastante similar. En el caso de los judíos que yo cuento en esta novela, 937 judíos que iban a bordo de un transatlántico con un permiso cubano para desembarcar en Cuba y que después no lo dejaron desembarcar, fue una trama de corrupción lo que funcionó en esta historia. Una trama de corrupción que se mezcló con la política porque Cuba en esos momentos, como todos ustedes saben, la política cubana se pronunciaba en La Habana, pero muchas veces se estaba en el Departamento de Estado. Y los Estados Unidos habían creado una ley de cuotas con respecto a los judíos que podían emigrar en aquella época y tampoco por eso los Estados Unidos aceptan a estos refugiados ni los acepta Canadá. Tienen que regresar a Europa y la mitad de ellos mueren en el Holocausto. Estos judíos venían huyendo, por supuesto, de lo que ya se avecinaba, que era la Segunda Guerra Mundial y todas las consecuencias que trajo para la comunidad judía europea el ascenso del fascismo y la Guerra Mundial. Ahora estamos viviendo un momento muy complicado a nivel universal con el tema de las migraciones. Ha explotado con este fenómeno de las guerras religiosas fundamentalistas en el norte de África, el ejército islámico y todas las cosas colaterales que lo rodean, pero ya venía desde hacía bastante tiempo produciéndose este éxodo del sur al norte por razones que todos conocemos, razones fundamentalmente de carácter económico. Ahora a las razones económicas se han unido razones de carácter militar que han obligado a esta gente a emigrar. Y Europa ha demorado bastante en dar una respuesta a este fenómeno que se ha producido. Y ha demorado por muchas razones de carácter económico que se sabe que tienen. Muchos de estos emigrados han llegado a Grecia. Grecia no puede ni siquiera sostener a los griegos para además tener que sostener a estos refugiados que llegan. Y hay una situación económica complicada. Se está hablando de repartirlos por los distintos países. Y Cuba no aceptó a aquellos judíos por una trama, como te dije, de carácter económico, de corrupción y de carácter político. Pero Cuba siempre fue un país muy abierto a las migraciones. Incluso es un país, bueno, igual que Brasil, hecho de migrantes, gentes que han venido de todas partes. Nosotros, mucho más que ustedes, porque Brasil, todavía existe una gran cantidad de habitantes autóctonos del continente. En Cuba los indios desaparecieron en cuestión de 40, 50 años, quedaba el 10% de la población indígena que existía cuando llegaron los españoles. Pero a mí lo que me parece realmente contradictorio o una de las trampas terribles de la historia es que los países más reacios a recibir emigrantes del norte de África son países que durante 40 años fueron países socialistas y donde las personas supuestamente practicaban el internacionalismo proletario y eran personas educadas
en la relación de hermandad entre las personas de todo el mundo. Y ahora, justamente en esos países, los gobiernos elegidos por las personas que viven en esos países son los más reacios a admitir emigrantes, es decir, nada de internacionalismo proletario por ninguna parte. Si están jodidos, que se jodan. Y uno se pregunta, 40 años de comunismo para tener este resultado. Es terrible la resposta. Obrigado. Vou começar aqui com algumas perguntas que a plateia nos enviou. Ótimas perguntas. Tem mais? Olha. Bom, então encerraram-se as minhas perguntas. Tem uma pergunta aqui interessante aqui para você. Pensando em que o relato kirchnerista se constituyó como reactivo ao conservadorismo eclesiástico, ¿cómo lees el casi fanatismo que Cristina ha mostrado en los sucesivos viajes de Bergoglio? É que já vi em espanhol aqui. Bom, enfim, como que você imagina, o que você pensa do fanatismo com que Cristina Kirchner se demonstra em relação às sucessivas viagens do Papa? Bueno, eso fue cambiando. Cristina es enemiga del aborto, ¿eh? Cristina Kirchner es contraria al aborto. Incluso es una disidencia interna que tiene con muchos que pertenecen a su fuerza política. Yo no soy kirchnerista, pero hay personas dentro del kirchnerismo con una posición mucho más abierta, y esa posición mucho más abierta en lo que se refiere al aborto no puede avanzar porque Cristina no quiere saber nada con ese asunto. De manera que no es tan extraño que esté ahora, digamos, cerca del Papa. Lo que pasa es que había una situación de enemistad política antes. Cuando Bergoglio era cardenal, tenía posiciones muy críticas hacia el kirchnerismo, entonces no solo Cristina, sino Néstor Kirchner, el presidente anterior que ha fallecido, tenían una posición de conflicto. Luego, cuando sale Papa, los argentinos no podemos resistir a un argentino con éxito en el mundo. Si triunfa, es propio. Si triunfa, es propio. Así es también nuestra admiración por Daniel Barenboim y por Marta Argerich, y nunca nos preguntamos por qué tuvieron que irse tan pequeños de la Argentina para poder ser lo que fueron. Bueno, pasa algo parecido. En cuanto triunfa en el mundo, decimos es nuestro. Desculpa, essa pergunta foi da Greta, eu esqueci de nomear. Padura, uma pergunta aqui do Eduardo Amor Malvai. Como você imagina que Cuba não perca sua alma, isto é, não se contamine pelas doçuras da sociedade do consumo, agora com possível fim do embargo, né? Como se manter o país solidário que ensinou o mundo a solidariedade, agora que está em vistas de abraçar o capitalismo aí? Bueno, no sé si abrazar el capitalismo, pero por lo menos debemos darle besitos. Debemos darle besitos a ver si nos dan crédito para arreglar las carreteras de Cuba, la infraestructura, la telefonía, porque hace falta dinero en Cuba. Yo escribí en mi última crónica aquí en la Folha de Sao Paulo que en Cuba necesita urgentemente dos cosas. Mucha lluvia, porque hay seca. Y dije, bueno, ahora que viene el Papa, tal vez con el Papa puedan hacer alguna mediación para ver si Dios nos manda agua. Y lo otro que necesitamos es dinero, porque es un país con una infraestructura absolutamente obsoleta y empobrecida. Y ese dinero lo tienen los ricos. Es complicado. Es una situación complicada que hay que ver cómo Cuba la puede afrontar sin perder sus características de sociedad
en la que los beneficios sociales se han establecido, se han solidificado a lo largo de los años, pero en el que ha sido imposible construir una economía eficiente. Ahorita, cuando tú hablabas, y parece que es una obsesión mía, pero es la realidad, cuando tú hablabas de cómo se dogmatizó el marxismo, hay muchos culpables de ese dogma, pero hay un protagonista que se llama Joseph Stalin. Joseph Stalin fue el creador de la economía socialista, además, y lo que nos ha dejado en herencia ha sido el desastre. Entonces, realmente Cuba necesita recrearse económicamente, reinventarse económicamente para lograr la eficiencia y lograr la productividad, porque es la única manera en que todos los beneficios sociales se podrán conservar y a la vez ser esa sociedad próspera que pretende ser. Es complicado. Pergunta do H. Machado. Martim, já que o principal ator na interpretação de uma obra é o leitor, qual é, na sua opinião, o papel do crítico literário? Só lembrando que na Argentina nós temos revistas literárias, suplementos literários. A crítica literária ainda é uma arte que se pratica na Argentina. É uma arte que cada vez menos é praticada aqui no Brasil, uma vez que nós estamos perdendo todos os nossos suplementos literários e nossas magazines literárias aqui, né? E talvez nossos críticos também morram de fome em breve. Enfim, como é que funciona isso na Argentina, Martín? Sí, no creas que la situación allá es tanto mejor, ¿eh? A veces se idealiza un poco, yo creo que no está tan bien todo. En rigor, ¿qué es un crítico literario? Es un lector que escribe sus lecturas, lo que dijo Roland Barthes alguna vez, que me parece la definición más perfecta. Es ante todo un lector. Yo me considero ante todo un lector. Y como crítico literario que soy, escribo mis lecturas. Efectivamente, escribo mis lecturas. Lo cual implica volver, digamos, a activar esa productividad que toda escritura tiene. Tengo ciertas ideas que son las de mis lecturas, pero cuando me pongo a escribir crítica literaria tampoco sé muy bien, digamos, también escribo con una intención. Y también empieza a pasar algo con la escritura del crítico literario que va más allá de la intención. En Argentina hay bastante producción de crítica literaria, no tanta lectura. A mí me parece que un punto ahí en la formación de los lectores. Yo soy profesor de literatura, además, o sea que trabajo formando lectores. No hay lectura de crítica literaria como para adiestrar formas de leer, porque en realidad eso es digamos, una formación como cualquier otra, y no hace falta ser crítico literario para poder hacerlo. En realidad es ampliar las posibilidades de lo que es leer, ver cómo ha leído otro, y ver cómo ha leído otro, entre otras muchas cosas, se puede hacer con lo que ese otro escribió, con lo que leyó. Y a menudo los grandes críticos literarios, bueno, yo recién mencioné a Borges y a Piglia, y en sentido estricto los traje a colación como críticos, en realidad, me doy cuenta. Cuando yo decía, digo Borges y digo Piglia, no tanto por su propia producción en el policial, sino por sus reflexiones sobre el policial, lo que estaba diciendo es esto, los estaba trayendo a colación como críticos. Y cuando un crítico es un gran crítico, los dos que nombré son grandes críticos, son también grandes escritores. Tengo yo la idea, que ya comenté en algunos casos, no solo no participo de la idea de que el escritor es un crítico frustrado, iba a decir, mejor dicho, la idea es esta que acabo de decir, la dije porque es lo que pienso. Se suele decir, el crítico literario es un escritor frustrado. Yo digo, no, es al revés. El escritor es un crítico frustrado. El escritor querría poder hacer, enriquecer un texto, abrirlo y multiplicarlo como hace un crítico. Cada lector
Cada lector crea un libro nuevo. El escritor solo pudo crear uno, que es el que escribió. Cada lector, cada crítico literario, cada lector multiplica los sentidos, enriquece el texto. Cuando los escritores ven a un crítico, lo que un crítico literario es capaz de hacer con su texto, se mueren de envidia. Querrían poder hacer eso, querrían ver todo eso que había en ese texto y que ellos ni imaginaron, solo pudieron escribirlo. Sí, soy un gran defensor de la crítica literaria, supongo que se nota. Ahora sí quisiera decir que no estoy para nada de acuerdo. Hemos ido creciendo en niveles de desacuerdo y llegamos al desacuerdo total. Por ahí es la diferencia entre un isleño y alguien que no es isleño, que es que uno está más acostumbrado a ir corriendo la frontera poquito a poco. Vas corriendo los mojones, vas corriendo un poquito, y un momento uno dice, pero no, esto yo con esto no. Sí, no, ya sé, me imagino. Es lógico, porque estoy hablando ahí como crítico literario y en general los escritores no están de acuerdo. E está bem que assim seja. Padura, uma pergunta aqui da Beth. Ela elogia muito a estrutura do livro O Homem que Amava os Cachorros, por você manter o suspense das 3 histórias narradas simultaneamente. E ela, na verdade, ela quer saber um pouco como é que foi esse processo de criação do livro, como é que você escreveu as histórias, como é que você as foi intercalando, como é que você as foi escrevendo, se você escreveu ao mesmo tempo, escreveu primeiro uma, escreveu primeiro outra, que também é uma estrutura semelhante a Hereges também, que são 4 narrativas que no final se cruzam, né? Y tengo otras novelas con estructuras también así, en que se mezclan distintos tiempos, distintas historias. La novela de mi vida, que no se ha publicado acá en Brasil, hago eso. Y en Adiós Hemingway, una pequeña novela que publicó hace unos años la Compañía de las Letras. Son 2 historias, una en el presente, una en el pasado. Por lo general, Ronaldo, empiezo a escribir todas las historias a la vez. Empiezo a avanzar en todas las historias, en El hombre que amaba a los perros, lo que iba pasando con Mercader, lo que iba pasando con Trotsky, lo que pasaba con Iván, aquí lo que pasa con el judío que vive en Cuba, el que está en Ámsterdam en el siglo XVII, la muchacha que se ha perdido en La Habana, hasta que llega un punto en que tengo la certeza de que soy capaz de contar todas esas historias. En ese punto me detengo y comienzo a escribir de nuevo una de esas historias y la escribo hasta el final. ¿Por qué? Porque trato de que cada una de estas historias tenga su propia dinámica, su propio tono, su propio lenguaje. En esta novela que mencionaba antes, la novela de mi vida, hay todo un sector que se desarrolla en el siglo XIX alrededor de la figura de José María Heredia. José María Heredia es el primer gran poeta romántico de la lengua española, es el primer poeta cubano que habla de la patria, el primer exiliado cubano, el primer revolucionario cubano, y al escribir una novela, es un romántico, es puramente un romántico, es el Lord Byron cubano. Y al escribir una novela en la que Heredia narra su vida en primera persona, pues por supuesto tenía que utilizar un lenguaje que de alguna manera diera el olor, el espíritu de la época romántica. Y no lo podía escribir a la misma vez que estaba escribiendo una historia que ocurría a finales del siglo XX. En Herejes, todo el episodio que ocurre en Ámsterdam en el siglo XVII, en la época del barroco, alrededor de la figura de Rembrandt, uno de los grandes maestros del barroco, traté de que el espíritu del barroco estuviera en ese sector del libro. Y tuve que concentrarme en una escritura muy específica de esa parte a nivel de lenguaje, a nivel de imágenes, a nivel de ritmo. Después viene el trabajo de montaje, que es el más complicado en el sentido en que la estructura de una novela
decide muchas veces la suerte de lo que tienes escrito. Puedes haberlo escrito muy bien y si al final no logra el efecto totalizador, pues no funciona. Y en ese montaje es donde tengo que hacer determinados movimientos en los que la parte literaria tiene mucho que ver con la arquitectura, tiene mucho que ver con la construcción de un edificio. Y, por ejemplo, en El hombre que amaba a los perros me di cuenta de que había algo que yo necesitaba para completar la estructura, implicaba una reescritura. Y fue la reescritura de los últimos capítulos de la historia de Ramón Mercader antes de asesinar a Trotsky, que los reescribí en un tempo literario distinto. Lo hice más lento porque en esa estructura el dilatar el momento en que se producía lo que el lector sabía que se iba a producir creaba una expectación mayor en el lector. Y por eso el lector sabe o no quiere que llegue el momento que maten a Trotsky o está desesperado porque llegue el momento en que le dan con el piolete en la cara. Pero provoca un efecto en el escritor, en el lector, una estructura creada con la intención de afectar la lectura. Y eso obligó a su vez a afectar la escritura del texto. Pero cada novela plantea su estrategia. Por eso yo digo que uno nunca aprende a escribir novelas, que cada novela que uno escribe la aprende a escribir mientras la va escribiendo. Você também tem um livro que tem essa estrutura também simultânea, né? Você queria falar também um pouco como é que foi esse processo de criação, de mixagem de 3 narrativas ao mesmo tempo? Yo ahí soy, lamentablemente, para mí y para las personas que viven cerca de mí, mucho más estructurado. No puedo, me encantaría poder hacer eso, lo puedo hacer al leer, llegado el caso, multiplicar, manejar planos distintos, hacer un montaje después. La verdad es que no puedo. Segundos afuera transcurre efectivamente, por lo menos si no recuerdo mal, 3 momentos históricos distintos. En el año 23, que es la pelea de Firpo y Dempsey. En el año 73, o sea, 50 años después, en una situación política argentina muy particular, y luego ya a mediados de los años 90. Y tuve que tener en mente esos 3 planos, 3 niveles de temporalidad. Pero la escritura fue lineal. La escritura fue la misma que está en las novelas. Voy por orden, no sé hacer montaje, no puedo ver. No puedo maniobrar con un texto que está desmontado. El montaje para mí es mental y de hecho, porque efectivamente uno aprende a escribir cada vez, increíblemente nos sirve lo que uno aprendió, cada novela plantea desafíos nuevos y casi hay que empezar de nuevo. A mí a menudo las novelas me lleva mucho más tiempo pensarlas que escribirlas. Sobre todo por la relación que yo tengo con la escritura y con el pensamiento. Sé que hay muchos escritores que van pensando por escrito, en el sentido de ensayando, haciendo borradores, multiplicando versiones, 1 versión, 2, 3, 4 versiones. A eso defino como pensar escribiendo. Las ideas van apareciendo porque se escribe. A mí eso no me pasa, lo pienso todo lo que puede pensarse. Después hay cosas que pasan al escribir y que uno no sabe hasta que está escribiendo, pero lo pienso mucho todo. Y cuando comienzo a escribir es porque, digamos así, la estructura de la que hablaba Padura la tengo ya pensada. Entonces yo ya tenía una cierta idea del ritmo en Segundos Afuera, los capítulos que iba a tener, la manera en que se iba a intercalar cada uno de los tiempos históricos, uno y otro, y otro, y otro. Y eso me llevó mucho tiempo pensarlo, no tanto tiempo escribirlo. Ô Padura, o seu personagem mais famoso, que é o Mário Conde, ele reaparece no Herejes. Como é que foi criar esse personagem? A gente estava conversando aqui agora há pouco que você
tem um relacionamento com esse seu filho aí há 25 anos. E ele, durante esse tempo, ele já mudou de profissão. Ele era policial, agora ele tem um sebo, né? Vende livros usados e tal. Como é que é você, essa pessoa que você vai acalentando durante tanto tempo, assim? Como é que é acompanhar esse desenvolvimento desse personagem? Sí, es complicado mantener 25 años a un personaje literario y seguir con él. No soy el único que lo ha hecho, aunque pocas veces se ha hecho en un proceso de envejecimiento del personaje, envejecimiento físico, envejecimiento mental del personaje y además de evolución de la sociedad en que vive el personaje. Los personajes, el Hércules Poirot o el Sherlock Holmes de Conan Doyle, es el mismo o son los mismos a lo largo de todas sus novelas, y un poco pasa igual con Philip Marlowe, con pocos cambios, pero es poco frecuente esta evolución psicológica, mental, social del personaje. Y he tratado de hacerlo con estas novelas, porque un poco esa es la esencia de Mario Conde. La esencia de Mario Conde es la capacidad que tiene de asumir y reflejar la realidad cubana a través de sus novelas. Es la responsabilidad que yo le di en el primero de los libros que escribí, Pasado Perfecto. Lo terminé en 1990, se publicó en 1991, y a partir de ahí decidí convertirlo en un personaje que me acompañaría no sé cuánto tiempo. Sigue acompañándome. La próxima novela que estoy escribiendo aparece otra vez el personaje de Mario Conde. Y en esa evolución, por supuesto que este hombre ha ido cambiando en sus maneras de entender la realidad, aunque en sus esencias es más o menos el mismo. Eso me crea algunos problemas, porque hay ocasiones en que yo necesitaría en que Conde pensara diferente de determinadas cosas, pero él se niega a pensar diferente porque es un tipo muy empecinado. Y me pasa algo en Cuba, y fuera de Cuba, pero sobre todo en Cuba, que aquí en Brasil todavía no ha pasado, porque creo que aquí lo que afectó mucho fue la trotskimanía, pero espero que en algún momento la condemanía llegue también aquí a Brasil. En Cuba la gente me pregunta por Mario Conde no como si fuera un personaje, sino como si fuera una persona. Me preguntan, bueno, ¿y qué es de la vida de Mario Conde? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Por fin se va a casar con Tamara o no se casa con Tamara? Que es la novia de él de Pasado Perfecto, que sigue siendo la novia, se casan, él le da un anillo, se lo quita, en fin, a lo largo de los años. Y bueno, y los amigos de Conde, ¿y de dónde sacan la comida ahora, las comidas que hacen? En fin, como si fuera un personaje real. Y el otro día pasó una cosa muy simpática de Mario Conde. Se está terminando de filmar, hoy se termina de filmar una serie de 4 películas para la televisión, de las cuales una se va a llevar al cine. Es una producción fundamentalmente española, con un director español, pero con actores cubanos, y se filmó casi toda en Cuba. Y se va a empezar a filmar con esas mismas 4 novelas, una serie completamente distinta, norteamericana y canadiense. La primera, los guiones los escribimos mi esposa Lucía y yo, y estos guiones los va a escribir un escritor cubano-americano para una cadena de televisión norteamericana, y tiene una estructura diferente y todo. Y el problema es que el protagonista de esa serie norteamericana, que es el productor ejecutivo también de la serie, es el actor español Antonio Banderas. Y el guionista ha asumido que Mario Conde tiene que parecerse a Antonio Banderas. Y Mario Conde es un hombre que es flaco, desgarbado, se viste mal, siempre anda con un jean desteñido, tiene 2 camisas nada más de mangas largas que él le recoge las mangas. A veces cuando se acuerda se afeita, si no, no se afeita.
y va viviendo su vida. Y él lo que le importa es, bueno, reunirse con sus amigos, tomarse unos tragos, ir a ver a esta novia, a Tamara, en fin. Pero él ha asumido que se parece a Antonio Banderas. Entonces se parece a Antonio Banderas. En el primer capítulo de la serie tiene que acostarse con 3 mujeres. Entonces yo le digo, pero Conde, para acostarse con una pasa mucho trabajo en las novelas. Y ahora tú quieres que porque el tipo se parece a Antonio Banderas, esto... Entonces, imagínense ustedes lo que significa para el escritor estos tránsitos de la literatura al cine, y de las manos y de mi control que lo tuvimos en los guiones que escribieron para la serie española, mi esposa y yo, a este otro que no tenemos ese control. Y va a ser esto un reto realmente, tratar de que Antonio Banderas termine pareciéndose a Conde, o a lo mejor en la próxima novela que yo escriba, Conde se parece a Antonio Banderas. Não vayas tú parecerse a Antonio Bandeiras. ¿Cómo? No vayas tú parecerse a Antonio Bandeiras. No, el problema es que en la serie esta española y cubana, el protagonista, el que hace de Mario Conde, es el actor cubano Jorge Perugorría, que también es un hombre muy bien parecido. Entonces, todo el mundo en Cuba me decía, pero en Cuba a Perugorría le decimos Pichi. Todo el mundo me decía, pero es que Pichi no se parece a Conde. Conde es más desarmado. Y realmente lo que vi de la filmación, creo que Perugorría logró expresar el carácter del personaje de una manera que me parece muy, muy creativa, a pesar de que es un hombre muy bien parecido. Pero creo que el actor, y espero, por supuesto, que Antonio Banderas, que también es un gran actor, lo pueda lograr. Aquí el que tengo que controlar es al guionista. Sus sueños eróticos, porque a lo mejor, porque ustedes saben que además los escritores de alguna manera cumplimos nuestros sueños de muchas cosas en la vida, incluidos los sueños eróticos, a través de la literatura. Yo en las novelas que he escrito le he hecho el amor a las mujeres más bellas del mundo. He tenido las aventuras más increíbles y en mi vida real soy incapaz de hacerlo, ¿no? Entonces es un poco una venganza contra la mala suerte. Y este guionista creo que un poco empezó vengándose absolutamente contra la mala suerte. Ô, Martim, já que a gente está falando de crimes aqui, detetives, o seu último livro, Bahia Blanca, ele foi escrito tendo em perspectiva Dostoiévski, né? Não? Em especial, se não me engano, você veio para o Brasil fazer uma conferência sobre crime e castigo, e daí surgiu um pouco o mote do seu livro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro, que acho que ele não foi lançado ainda no Brasil, se não me engano. Não. E como é que é a sua relação com Dostoiévski, crime e castigo em especial? No, fue al revés. Escribí la novela Bahía Blanca porque escribía la novela Bahía Blanca. A veces uno escribe para realizar los deseos, a veces uno escribe para conjurarlos. Escribe ahí lo que no quiere que le pase. Bahía Blanca es una novela de amor, o sea, de desgracia amorosa. Para mí amor va unido a desgracia. Y en la peripecia, en un momento determinado, yo necesitaba que al personaje, que está totalmente tragado por la tragedia amorosa, un estudiante empiece a preguntarle por su tema de investigación. Si alguno de ustedes está enamorado, calculo que sí, quizás incluso todos. Lo que define a la pasión amorosa, como a cualquier otra pasión, es que en ese momento a uno le parece que no existe nada más. Toda pasión, por definición, es absoluta. Por eso lo que hablábamos del fútbol también antes. En ese momento a uno no le importa nada más. Y a cualquier fanático de fútbol, si uno lo toma en el momento en que un penal está por ejecutarse y lograra calmarlo y preguntarle, ¿es esto lo más importante del mundo? Uno, si logra calmarse, uno responde que no. Sin embargo, en ese momento uno siente que sí, que no importa nada más. Porque eso es lo que es, a eso le llamamos pasión.
la posibilidad que algo tiene de que parezca absoluto y único y que no existe nada más. Bahía Blanca es una novela sobre una pasión amorosa, es decir, alguien que tiene su vida entera tragada por eso, y yo necesitaba que en un momento alguien apareciera a sacarle otro tema, que fuera un tema literario, y que el tema literario le parece menor en relación a la tragedia amorosa. Y necesitaba digamos, algo sobre lo cual le iban a preguntar. Entonces fue al revés. Usé lo de Dostoyevsky, que ya lo tenía escrito y trabajado por un curso que yo dicté en Porto Alegre y que me permitía tener resuelta esa parte de la novela. O sea que es al revés. No fue Dostoyevsky lo que me llevó a Bahía Blanca. Estaba escribiendo Bahía Blanca y usé lo que había presentado en Porto Alegre. Otro curso que di en Porto Alegre sí me sirvió más, que fue un curso que di sobre Lolita, de Nabokov. Ahí sí aprendí mucho sobre pasiones amorosas, no por deseos ni cumplidos ni incumplidos. Yo con las niñas no, tan pequeñas no, pero revisando Lolita de Nabokov para aquel curso en Porto Alegre descubrí, porque en mi primera lectura yo mismo no lo había visto, lo perversa que es Lolita. Capturados por la perversión de Humbert Humbert, yo por lo menos en mi primera lectura no había advertido lo perversa que es Lolita. Si ustedes se fijan, bueno, yo no me había fijado la primera vez. La primera noche que pasan juntos, él no la toca. ¿Cómo va a tocarla? Si es una nena. Y a la mañana siguiente ella le dice, ¿pero qué, no me vas a besar? Le dice ella a él. El modo en que esa nena enloquece a ese hombre. El modo en que esa nena enloquece a ese hombre. Por supuesto que mi posición es que no hay que acostarse con nenas, ni siquiera cuando te enloquecen. Pero ya en el terreno de la literatura, qué construcción perfecta de esos personajes. ¿Dónde está exactamente la perversión? Aprendí mucho leyendo ese libro y traté de que eso pudiese funcionar, por ejemplo, en Bahía Blanca. Acho que se Lolita fosse publicado, acho que Lolita tem 60 anos, é isso, né, hoje. Se fosse publicado hoje, Lolita teria uma estridência da repercussão muito maior do que houve na época da publicação. Se bem que foi difícil publicar Lolita, se não me engano, ele foi rejeitado por 5 editoras, né? Sí. En Estados Unidos estuvo el País de la Libertad, estuvo prohibido mucho tiempo. Yo creo que sigue siendo perturbador porque ha tocado algo que no tiene que ver con el escándalo sexual, que es la parte, digamos así, anecdótica. Nabokov entendió algo sobre el deseo y sobre el desvío del deseo, entendió algo que no puede dejar de ser perturbador y que no es exactamente la cuestión del hombre grande con la niña. No es una cuestión del hombre grande con la niña, es el modo en que el deseo se direcciona y se desvía. Está hecho al mismo tiempo de la rectitud indefectible de que tendría una flecha que se lanza, porque el deseo parecería funcionar, un poco por lo que decíamos de la pasión. Solo existe una cosa, solo responde una cosa, ese componente de obsesión que tiene cualquier pasión y que parece tener un único sentido, y a la vez fatalmente el desvío. Cuando Humbert Humbert se casa con la madre de Lolita para poder estar cerca de ella, y yo, mi interpretación de lectura, ¿no? Nabokov está muerto, así que ahora solo podemos hablar los lectores. No hay ahí, en mi criterio, ninguna intención de aprovechar más que el placer que le daba tenerla cerca. El placer que le daba tenerla cerca. Pero la madre muere en un accidente de auto y el deseo se tuerce. Pero lo tuerce Lolita también. Entonces, me parece que como Lolita es un clásico, tiene una de las características que suelen tener los clásicos, que es su consagración y al mismo tiempo su desgracia. Las personas que no lo leyeron hablan como si lo hubieran leído. Es lo que nos pasa con los clásicos. Si no los leímos, nos parece que ya los leímos. Porque se habla de ellos, sabemos de qué trata, hemos leído 1000 cosas que se dijeron sobre ellos, nos parece que ya los leímos, pero la verdad es que de pronto no los leímos. Y Lolita queda tragado por el estereotipo del tipo grande y la nenita, pero cuando uno lo lee,
lo que ahí está captado sobre lo que pasa con el deseo y con la pasión no deja de perturbarnos. Muito bem. Bom, o tempo está se esgotando, mas ainda tem uma última pergunta aqui, que é uma provocação para o Padura, então a gente fecha com essa provocaçãozinha aqui. Hoje no mundo, milhões de crianças vão dormir sem comer, nenhuma cubana. Essa pergunta é do Paulo Bezerra. Essa frase famosa na entrada do aeroporto de Havana ainda pode ser dita hoje? Hoje no mundo, milhões de crianças vão dormir sem comer, nenhuma cubana. Creo que sí. Creo que es una frase que se puede seguir aplicando a la realidad cubana. En Cuba, durante los últimos 50 años, creo que hubo un momento ahí en los años 90, 91, 92, 93, que la cosa estaba tan difícil que algunas personas se acostaron sin comer. Pero creo que ningún cubano se ha ido a la cama sin comer. Lo que ocurre es que durante 50 años no hemos comido lo que nos gusta comer. Y eso también es una tragedia. Bem, quero agradecer a presença de vocês, a presença do Leonardo Padura, Martin Coan. Fiquem com a gente mais um tempo. Obrigado.